Pues entonces vamos a resolver nuestro primer circuito eléctrico, ¿sale? Tenemos este ejemplo. Nos dicen, tienes una batería, ¿sí? Y tienes una diferencia de potencial delta de V entre sus terminales. Y esa batería, al estar en contacto, tenemos aquí un cable representado con esta línea roja, es un cable. Y luego tenemos un cable de la terminal negativa, que es esta línea negra, que va a una placa que denominamos aquí como la placa B. El cable positivo, la línea roja, va a una placa que denominamos la placa A. Y esas dos placas están separadas por una distancia D. Y la diferencia de potencial, así como esta batería que tengo aquí dice que la diferencia de potencial eléctrico es 9 volts, aquí estamos trabajando con una batería de coche. La batería de 12 volts es conectada entre dos placas paralelas. La separación entre las placas es de 0.30 centímetros. Y asumimos que el campo eléctrico entre las placas es uniforme, ¿sí? Bueno, encuentra la magnitud del campo eléctrico entre las placas, ¿vale? Entonces, ya habíamos dicho que si nosotros tenemos dos placas paralelas y de pronto manifestamos entre ellas una diferencia de acumulación de cargas, en una placa vamos a tener más cargas positivas, o después vamos a reconocer que eso es una deficiencia de electrones, faltan electrones, por lo tanto ya en la suma neta vamos a tener más protones que electrones. Y en la otra placa vamos a tener más electrones que protones, ¿sí? Entonces la carga neta de esa placa es negativa y la carga neta de la otra placa es positiva. Pues vamos a resolver este problema. Bien, yo tengo una batería y ahora que pues ya nos hicimos a la idea de que vamos a estar trabajando con circuitos eléctricos, pues les voy a decir cómo se representa un circuito eléctrico. La batería se va a representar con un símbolo en donde ustedes tienen una línea horizontal y van a tener una barra más gruesa, pero más corta abajo. Entonces, este símbolo que acabo de hacer representa algo que voy a llamar una pila y de ahí voy a sacar dos cablecitos. Este es un cablecito y este es otro cablecito. La barra que es más larga va a representar a la terminal positiva de esa pila, lo cual significa que aquí tengo deficiencia de electrones, ¿sí? En general hay más protones que electrones. Y esta placa de aquí abajo, esta barrita que tengo aquí abajo, va a representar a la terminal negativa, ¿vale? Y entonces significa que aquí internamente esta pila va a tener más electrones, ¿sí? Le sobran electrones y acá faltan electrones. Entonces aquí tengo esta pila, por ejemplo, cuando ustedes le cambian las pilas al control remoto de la tele, son pilas de tamaño AA o AAA. Esas son pilas porque son una unidad de algunas sustancias químicas que producen una diferencia de potencial de 1.5 volt o voltios. Cuando ustedes juntan varias pilas y las acomodan una después de otra, las interconectan, entonces pueden sumar esas diferencias de potencial para tener un potencial más grande. ¿Y cuántas pilas de 1.5 volt necesitan para generar una diferencia de potencial de 9 volt? Pues 6. 9 entre 1.5 es 6 y por lo tanto aquí adentro yo voy a tener 6 pilas de 1.5 volt generando en total una diferencia de potencial de 9 volt, ¿sí? Y una batería la voy a representar, ¿sí? Como una sucesión, una secuencia de pilas. Aquí está, tengo una pila y luego voy a tener otra pila. Las pongo una después de otra, como cuando ustedes tienen un estacionamiento y lo llaman un estacionamiento en batería, que ponen un coche al lado del otro. Ah, bueno, aquí va a ser muy parecido. Sí, van a tener una pila interconectada con la siguiente y entonces la diferencia de potencial que produce cada una de esas pilas se suma. Entonces esto de aquí va a ser una pila y esto de aquí es una batería. Pero bueno, ya después cuando estemos resolviendo circuitos eléctricos, nos vamos a ir por el camino fácil de decir que vamos a representar todas estas fuentes de
diferencia de potencial eléctrico con este símbolo para ahorrarnos algunos trazos. Bueno, y estas líneas van a representar a los cables conductores. Los cables conductores pueden llevar el campo eléctrico en la trayectoria que ustedes quieran. Entonces aquí, por ejemplo, tengo cables eléctricos y entonces tengo aquí un instrumento que voy a llamar un multímetro que me sirve para medir diferencia de potencial. Y entonces yo voy a conectar aquí este cablecito y voy a conectar aquí este otro cablecito. Y entonces el campo eléctrico va a manifestarse en el interior de estos cables y va a llevar el campo eléctrico hasta el interior de este instrumento. Y este instrumento, si se fijan aquí arriba, tiene el símbolo de la unidad de diferencia de potencial, que es el volt. Entonces, tengo estos dos cables, son conductores. Si yo conecto estos cables a esta batería, pues me va a indicar este instrumento cuál es la diferencia de potencial. Originalmente aquí me dice que debería tener 9 volts, pero pues esta batería ya está bastante gastada, entonces pues ya no tiene la misma capacidad de realizar trabajo sobre las cargas eléctricas, por lo tanto la medición no necesariamente me va a dar 9. Vamos a ver cómo anda esta batería. Ahí está. Dice 8.70, ¿sí? Ya está bastante descargada. Bueno, pues entonces lo que pasó aquí fue que cuando conecté estos cables a la batería, el campo eléctrico se manifestó en el interior de este conductor. Es un cable de metal, es cobre, y está rodeado de este material plástico que es aislante, lo cual evita que el campo eléctrico se vaya en una dirección que yo quiero evitar. Por ejemplo, si tengo estos dos cables juntitos, si no tuviera esta cubierta aislante, pues entonces tendría un cortocircuito. Las líneas salen de la terminal positiva y llegan a la terminal negativa, pero si estos cables estuvieran tocando, aquí si no tuviera este aislante, pues entonces el campo eléctrico llegaría por aquí, ¿sí? Se brincaría de un cablecito al otro y regresaría a la batería sin llegar al instrumento. A ese caso lo vamos a llamar un cortocircuito, ¿sí? O sea, un circuito corto. ¿Por qué? Porque no llegó el circuito hasta donde tenía que llegar, que era hasta acá. Y entonces, pues ahorita por eso es bien importante que todos nuestros cables siempre estén rodeados de un material aislante para que nuestro campo eléctrico no escape y con ellos la corriente eléctrica. Pues ya, entonces, recuerden que estamos hablando de una diferencia de potencial. Entonces, yo necesito saber cuál es el punto inicial y el punto final. Aquí tendría el punto inicial y aquí tendría el punto final. ¿Qué pasa si yo desconecto uno de estos cables? ¿Qué pasó? La medición regresó a cero. ¿Por qué? Porque aquí básicamente significa que yo no puedo medir una diferencia de potencial entre dos puntos si nada más estoy obteniendo información del potencial en un punto. ¿Sale? No se puede. Necesito forzosamente conectar el otro cable para poder registrar el potencial en la terminación del circuito. ¿Vale? Hablando en términos coloquiales, no podemos medir un voltaje nada más en un punto del circuito. Eso no se puede. No, olvídense. Bueno, entonces nos dicen en el problema que tienen una batería y esa batería está conectada a dos placas conductoras paralelas. Entonces vamos a representar aquí nuestro circuito. Aquí voy a tener una batería, esta es la terminal. Puedo representar una batería nada más por practicidad, ¿sí? Lo puedo representar con el símbolo de una pila. Y entonces aquí voy a tener el cable que va de la terminal positiva y aquí voy a tener el cable que va a la terminal negativa y eso, ¿sí? Se extiende. Voy a ir representando estas líneas, van a representar al cable que conduce al campo eléctrico y entonces voy a llevar campo eléctrico dentro de estos cables hasta las placas paralelas. Y entonces aquí voy a llegar a mis placas paralelas. Y este de aquí, pues como estoy conectado a la terminal positiva, pues va a tener cargas positivas, ¿sale? Es decir, tiene una deficiencia de electrones y esta de acá está conectada a la terminal negativa, va a tener un exceso de electrones. Y pues aquí estos electrones, si se liberaran de sus átomos, pues estos electrones querrían irse hacia la placa positiva, ¿sale?
Y entonces, como aquí tenemos cargas negativas y aquí tenemos cargas positivas, pues se va a generar un campo eléctrico. Eso ya lo sabíamos desde hace varios temas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener líneas de campo eléctrico entre esas dos placas. Y entonces aquí adentro va a haber un campo eléctrico y la distancia desde aquí hasta acá, la separación entre esas dos placas es D. ¿Sale? Bueno, pues ya. Encuentra la magnitud del campo eléctrico entre las placas. ¿Cómo resolvemos ese problema? Pues lo que vamos a hacer es regresar a nuestra fórmula de diferencia de potencial. Vamos a decir que aquí es el punto A y aquí es el punto B. La diferencia de potencial eléctrico va a ser el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. Este es punto A. De acuerdo a esta expresión que tenemos, ¿sí? La diferencia de potencial eléctrico va a ser igual a menos la integral desde el punto A hasta el punto B de campo eléctrico en producto punto con la diferencial en longitud de arco de la trayectoria. Nosotros vamos a decir que tenemos una trayectoria que va desde la placa positiva a la negativa y va a estar compuesta por pequeñas diferenciales, pero ahorita nada más voy a representar una diferencial de longitud de arco. Y el campo eléctrico, pues son dos placas paralelas y estamos cerca del centro de las placas, no nos acercamos a los extremos, pues las líneas de campo eléctrico van a ser paralelas, por lo tanto, lo que va a ocurrir es que pues los dos vectores son paralelos, el ángulo que los separa es cero, y entonces si yo recurro a la definición del producto punto, pues puedo hacer la sustitución y me va a quedar que la diferencia de potencial eléctrico va a ser igual a menos la integral desde el punto A hasta el punto B de campo eléctrico ya en magnitud por la diferencial de longitud de arco por el coseno del ángulo. El ángulo es cero, entonces esto va a ser 1, ¿sale? Y este campo eléctrico es una constante, lo puedo sacar de la integral, voy a tener la diferencia de potencial eléctrico, va a ser igual a menos E por la integral desde A hasta B de la longitud de arco, la diferencial de longitud de arco. Y entonces esta integral pues no es otra cosa más que, una vez que la resuelva desde el punto A hasta el punto B, no es otra cosa más que la distancia que separa las dos placas. Y entonces voy a llegar a la diferencia de potencial eléctrico es igual a menos el campo eléctrico por la distancia, ¿sale? Lo que nos están preguntando es la magnitud del campo eléctrico. Entonces yo quiero saber cuánto vale E, lo despejo y entonces tengo que el campo eléctrico va a ser igual a menos la distancia entre la diferencia de potencial eléctrico entre la distancia, ¿sale? Y entonces voy a sustituir mis datos. ¿Qué diferencia de potencial tengo? 12 volts. La distancia es 0.3 centímetros, que sería por 10 a la menos 2 metros. Aquí tengo la calculadora. El campo eléctrico va a ser igual a 12 entre 0.3 por 10 a la menos 2 metros. Y esto me da 4000. ¿Qué unidades va a tener este resultado? De acuerdo a lo que tenemos aquí, en el numerador tenemos volts y en el denominador tenemos metros. Entonces, vamos a tener como resultado volt sobre metro. Pero estamos hablando de un campo eléctrico. ¿Cuáles eran las unidades del campo eléctrico? Newton sobre Coulomb, ¿sí? Y aquí, sin embargo, nos está dando volt sobre metro. Significa que en el campo eléctrico una unidad de Newton sobre Coulomb es equivalente a volt sobre metro, ¿sí? Entonces, estábamos acostumbrados a usar esta unidad de campo eléctrico. Ahora, de vez en cuando nos va a aparecer que el campo eléctrico es cuánto va a cambiar el potencial del sistema por cada metro de conducto o cable que tengan en su circuito eléctrico. Bueno, pues aquí está el resultado de este problema.